demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Hermanos, muy buenas noches. Para mí es un gusto realmente poder estar el día de hoy comunicándome con ustedes a través de este medio. Agradezco a Dios por el privilegio que me ha dado de compartirles la palabra. Vamos a iniciar, hermanos, orando, pidiéndole a Dios que nos dé el entendimiento, que nos dé la apertura para poder entender lo que Él tiene planificado para nuestras vidas, ¿verdad? Entonces vamos a orar cada quien en su casa, ore y inclinemos nuestro rostro, hermanos. Señor, te agradecemos porque nos tienes con bien, porque nos tienes con bendición, porque has sido fiel, Padre. Hemos visto tu mano en nuestras vidas, Señor. Te agradecemos porque hasta aquí nos has sostenido, porque hasta aquí has sido fiel, porque no nos has dejado y no nos dejarás, Padre. Padre, te venimos pidiendo que nos ayudes a entender tus planes, Señor, que no son en nuestros tiempos, que son en tus tiempos. A nosotros nos cuesta entender esa parte, Señor, pero ayúdanos a entender que todo es conforme a tu palabra, que todo es conforme a lo que tú tienes planeado para nuestra vida. Padre, por favor, pon en mí las palabras que tú quieres que yo le transmita a tu pueblo. Pon en mí, Señor, las palabras que vayan a beneficiar y que vayan a ser de llenura del Espíritu Santo para los hermanos de la iglesia Monte Gerizim y hacia donde llegue esta transmisión, Padre. Te vengo pidiendo, Señor, por cada uno de los miembros de Monte Gerizim, guarda su entrada, guarda su salida, cúbrelos con tu sangre preciosa, Señor, porque tú no nos has dejado, no nos dejarás y siempre serás fiel en nuestras vidas, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que vive por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, muy bien, como hemos visto ya a lo largo de diferentes servicios, el pastor y diferentes hermanos nos han compartido acerca de lo que es el justo, acerca de esta tétrada, que realmente es muy importante que nosotros entendamos, hermanos, del justo y cuáles son los pasos que se necesitan para que se haga mella en nosotros la palabra que dice en Isaías 3:10, ¿verdad, hermanos? Que al justo le irá bien. Pero para que eso pase, es necesario que nosotros entendamos previo ciertos pasos o cierta secuencia, que es lo que tenemos que llevar, ¿verdad, hermanos? Primero vamos a iniciar viendo qué es el justo. El justo nos dice, perdón, hermano, perdón, hermanos. El justo nos dice en la concordancia Strong, que es del hebreo que se le conoce como sadik. Eso es lo que significa en el hebreo, que es derecho, justo y recto. Es alguien recto, es alguien cabal. Pero hermanos, la Biblia repetidamente nos dice que Dios le da bendiciones al justo, sí, pero es necesario que entendamos cuáles son las características del justo, qué es aquello que nos hace a nosotros justos. Y la principal característica, hermanos, es de que el justo es nacido de nuevo. El justo es nacido de nuevo. Y lo dice en Romanos 3:24. Así que vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a ir a Romanos 3:24 para entender qué es esto que nos dice que es nacido de nuevo. En Romanos 3:24 nos dice, por cuanto todos,
Vamos a iniciar desde el versículo 21 para poder entender esta parte. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Eso nos dice en el versículo 22. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en el versículo 24 viene y nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí claramente, hermano, nos dice que sabemos que Cristo vino y pagó en la cruz del Calvario, y a través de ese sacrificio fuimos justificados delante de Dios. Entonces nosotros tenemos que venir y entender que cuando fuimos nosotros justificados, hay ciertas características, hermano, que nosotros tenemos que cumplir. ¿Por qué? Porque no es simple y sencillamente alguien que hace buenas obras, no, hermano. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que cumplir para poder determinar el tema de la justificación delante de Cristo. Entonces tenemos la primera característica, que es que el justo es nacido de nuevo. Entonces, esa es la primera característica, hermanos. Pero vamos a ir a la siguiente característica. ¿Qué más me hace justo? Tenemos que somos nacidos de nuevo. El justo es conmovido a misericordia. El justo es conmovido a misericordia. Y para eso vamos a leer la cita de Salmos 37 y versículo 21. Vamos, hermanos, acompáñenme en cada quien ahí en su casa. La verdad que hace reflexión a mí en mi vida esta situación que estamos viviendo. Sabemos que es difícil poder comunicarnos a través de este medio, pero Dios nos ha hablado a través de las diferentes prédicas que hemos tenido. No dejemos, hermanos, de leer la Biblia, no dejemos de estar en contacto con la iglesia. La verdad que no debemos de venir y perdernos las transmisiones, estar ahí sí que pendientes, si no se puede en la mañana, verlas en la tarde o verlas en la noche, porque entiendo que por temas de trabajo no se pueda, ¿verdad? Pero es necesario que nosotros vengamos y no perdamos esa comunión con Dios. Entonces, Salmos 37, versículo 21. Y dice, el impío toma prestado y no paga, mas el justo, aquí viene la palabra justo, o sea, el justo tiene misericordia y da. Nosotros tenemos que entender de que el justo tiene un corazón misericordioso que se compadece del necesitado y no detiene su mano para ayudar al pobre, hermano. A veces yo me he dado cuenta de que uno pasa inadvertido cuando ve situaciones en la calle o ve situaciones cercanas a uno donde simple y sencillamente uno gira su cabeza y hace como que si nada pasara. Hermanos, nosotros como miembros de la casa de Dios, como miembros de una iglesia, debemos de tener misericordia. Eso nos hace una característica del justo. Y no lo digo yo, hermano, lo dice la palabra. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. O sea, no es únicamente venir y pasar inadvertido o solo con conocidos, sino cuando uno realmente tiene la misericordia de Dios, bendice y cuando uno realmente le solicitan ayuda, uno la da de corazón, hermano, y no está con aquello de por el qué dirán o por aquello de que le voy a dar solo porque me están viendo. No, hermano, no es necesario de que alguien lo esté viendo a uno
para nosotros ser misericordiosos y generosos, siempre y cuando esté dentro de nuestras posibilidades, hacerlo, hay que hacerlo, hermanos. Porque con esto estamos agradando a Dios. Y qué tan bonito es agradar a Dios, hermano. Dios se agrada cuando uno es generoso, cuando Él ve que realmente la palabra hace mella en uno y no pasa inadvertida las situaciones. Entonces ya tenemos dos características del justo. Les voy a dar 5 características principales del justo para que las podamos ver y podamos tener como base de estas características del justo. La otra es, el justo tiene un lenguaje diferente. El justo no habla como todos. El justo se ve, se siente, se transmite ese lenguaje diferente. ¿Y dónde lo podemos ver? En Proverbios 10:32. Vamos a nuestra Biblia, ¿verdad, hermanos? Y leamos en Proverbios 10:32. Dice, los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo? ¿Cuáles son nuestros pensamientos, hermanos? ¿Cómo es que nosotros nos comunicamos con las demás personas? Y no únicamente con las personas de nuestra familia, con nuestros amigos, cómo ellos nos identifican a nosotros como justos. Uno cuando habla con cierta persona y dice, no, esta persona tiene la gracia, tiene el conocimiento, sabe uno de que realmente no está hablando con un impío, sino que está hablando con un justo, porque los labios del justo saben hablar lo que le agrada. ¿Y a quién agrada? A Dios. Mas la boca de los impíos habla perversidades. Nosotros tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, hermanos. No debemos de venir y hablar solo por hablar. Recordemos de que nuestra boca tiene poder. Y nosotros vamos a venir y vamos a hablar cosas de bendición, vamos a hablar cosas de bien, porque así es como demostramos que estamos justificados delante de Dios. Ya tenemos tres características principales. El justo es nacido de nuevo, el justo tiene misericordia, es generoso, el justo tiene un lenguaje diferente. Otra característica del justo es que el justo es un ejemplo de vida. Nosotros como cristianos, hermano, tenemos que tener cuidado cómo nos comportamos, cómo actuamos, porque realmente somos vistos en la sociedad como, ahí va ese cristiano, y así dicen que es cristiano. Entonces, cómo actuamos y cómo nosotros nos desenvolvemos principalmente con personas que no son cristianas, que no siguen a Cristo, que no están nacidas de nuevo, que no son justificadas. Nosotros somos un ejemplo para ellos. Y esto lo tenemos en Proverbios 12:26, que nos dice, el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. A nosotros nos tienen que seguir por lo bueno que nosotros hacemos, por cómo nosotros nos desenvolvemos en nuestra área de trabajo. Yo estoy trabajando actualmente y sí me toca ir a mi lugar de trabajo, ¿verdad? A pesar de esa situación, tomando todas las medidas necesarias de salubridad. Pero yo me identifico como cristiano desde un inicio. ¿Por qué? Porque mis acciones hablan por mí. No es necesario de que yo esté pregonando que, no, yo soy cristiano. Pero si mis acciones no hablan y no dicen realmente lo que yo estoy hablando, no vamos a generar
un buen pensamiento de las demás personas acerca de cómo Cristo nos cambia, hermanos, cómo Cristo llena nuestra vida, cómo sentimos el amor de Dios, la fidelidad de Dios. Es increíble la fidelidad de Dios en nuestras vidas, hermanos. Y yo soy prueba fehaciente de cómo Dios ha sido fiel en mi vida, cómo Dios se ha manifestado en mi vida y cómo, a pesar de todas las dificultades y a pesar de que uno comete errores, Dios es fiel, hermano. Dios no lo deja a uno. Dios no lo desampara. Para mí yo hablo con mi mamá y le digo, madre, Dios no nos ha dejado solos desde que yo tengo uso de razón. Y mi mamá ha estado con nosotros, pero no es únicamente no es ella, sino que es Dios a través de su vida que nos habla y nos dice, aquí estoy yo, no te he dejado, no te voy a dejar. Pero nosotros tenemos que venir y seguir los caminos del Señor. No venir y únicamente decir que yo soy cristiano, pero mis acciones no hablan respecto a eso. Y lo único que estamos haciendo es perjudicando a otras personas que necesitan de Dios. ¿Quién no necesita de Dios, hermanos? De Dios necesita todo el mundo. Hoy en día la maldad del mundo es tal que realmente sin Dios, yo realmente no sé cómo pueden ellos vivir sin el amor de Cristo. No sé cómo pueden ellos vivir sin eso, porque es necesario. Yo he visto en mi familia el amor de Cristo, hermanos. Y el hermano pastor me habló la semana pasada de que tenía el privilegio de poder compartirles a ustedes acerca de este seguimiento que hemos venido dando del justo. Y mi primera respuesta fue, amén, hermano, y voy a tomar ese privilegio, porque eso es un privilegio estar aquí dirigiéndome a ustedes. Y a lo largo de esta semana estuve leyendo, estuve estudiando para poder darles a ustedes y transmitirles a ustedes un mensaje. Pero el enemigo ataca, hermanos. El enemigo ataca. Y entró un temor a mi vida de poder dirigirme a ustedes, un temor de venir y decir, ¿por qué yo? Y entraron esas inseguridades a mi vida, pero luego vine yo y me puse a orar con mi mamá, me puse a orar y a decir, Señor, si tú me diste este privilegio es para bendecir a los hermanos, para que ellos, porque tú estás hablando a través de mi vida a los hermanos de Monte Gerizim y a donde llegue ahora con las transmisiones, llega a muchos lugares, ¿verdad, hermanos? Entonces, nosotros tenemos que ser un ejemplo de vida, hermanos. Y por último, otra de las características que vamos a mencionar, pues ya tenemos 4, ¿verdad? Nacido de nuevo, misericordioso. La otra es que tiene un lenguaje diferente. El justo tiene un lenguaje diferente. Es un ejemplo, es un ejemplo para los demás. Y la última que les voy a hablar yo es aborrece la mentira. El justo aborrece la mentira. No hay mentira grande, no hay mentira pequeña, es mentira. Y son áreas que tenemos que trabajar en nuestras vidas, porque en la palabra dice en Proverbios 13:5, vamos a buscar Proverbios 13:5, dice, el justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. El justo aborrece la mentira, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos un Dios mentiroso y a Él no le agrada la mentira. A Dios no le agrada la mentira y nosotros no tenemos que mentir. Y yo acepto que en ocasiones uno dice, es una mentira pequeña, las famosas mentiras piadosas que dicen comúnmente, pero no hay mentiras piadosas, hermano. Mentira es mentira. Y nosotros tenemos que venir
y dejar de mentir, porque el justo aborrece la mentira. Eso es el justo, hermano. El justo es nacido de nuevo, el justo es misericordioso, el justo tiene un lenguaje diferente, el justo es un ejemplo, es un líder, es alguien que lo tienen que conocer como una persona que realmente guía a las demás personas en búsqueda de la misericordia de Dios. Y por último, el justo aborrece la mentira. Eso es el justo, hermanos. Pero para para poder mantener ese seguimiento, esta tétrada que hemos estado viendo en la seguidilla de versículos y de prédicas que semana a semana hemos visto, el justo debe de fortalecer su casa. ¿Y cuál es la casa? La casa es Cristo. La casa es Cristo, hermanos. Nosotros como justos ya fuimos justificados por la gracia de Dios, y lo vimos en Romanos 3:24. Ya fuimos justificados, pero el justo tiene que crecer espiritualmente. El justo tiene que fortalecer su casa. Porque si no, hermano, no nos podemos quedar solo con buenas, con las características que tenemos, pero tenemos que ir creciendo espiritualmente. Y vamos a ver en Mateo 7:24. Es un versículo que realmente tiene que hacer mella en nuestro corazón y en nuestra vida. Dice, cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La roca es Cristo. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Y no cayó, porque estaba fundamentada sobre la roca. Hermanos, el hecho de que al justo le vaya a ir, decirle al justo que le irá bien, dice Isaías 3:10, y lo vamos a ver más adelante. El hecho de que Dios nos dé esa promesa no significa que no vaya a venir el enemigo y nos vaya a atacar y nos vaya a decir, ¿no quedas justo, pues? ¿Y por qué decís que sos justo y mira lo que te pasa? Pero si nuestro corazón está fortalecido en Cristo, no vamos a hacer caso a esos malos pensamientos que el enemigo trae a nuestras vidas. Y es un texto que repitámoslo, Mateo 7:24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. La roca es Cristo, hermanos, y debemos de fortalecer y crecer espiritualmente. Y es por eso es importantísimo que no dejemos de ver las prédicas, que no dejemos de ver la palabra, porque semana a semana nosotros debemos de crecer espiritualmente. Y qué mejor manera de crecer espiritualmente que tomando la palabra como nuestra vida. Nosotros tenemos que tomar la palabra como hacer, ahí sí que la Biblia, nuestra guía. No tenemos que venir y dejar de que nuestro corazón se enfríe. Y el pastor lo mandaba en un chat. ¿Cuál es la pérdida del gusto? La pérdida del olfato.
No perdamos ese olfato de querer seguir a Cristo, de sentirle el amor a Cristo. No lo perdamos, hermano. Porque nosotros tenemos que venir y dar fruto. Pero nosotros estamos justificados delante de Dios. El justo viene, fortalece su casa sobre la roca que es Cristo. Y venimos y vamos a ver en Efesios 3:16. ¿Qué dice Efesios 3:16? Efesios 3:16 dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Nosotros, hermanos, tenemos que fortalecernos por nuestra fe, por la gracia de Dios. Si no es así, hermanos, no vamos a poder venir y que Cristo se manifieste en nuestras vidas. Tenemos que fortalecer nuestra casa. Somos justificados, fortalecemos nuestra casa. ¿Y qué viene después de esto, hermanos? ¿Qué viene después de fortalecer la casa? Viene la fe. Ese es el seguimiento que hemos visto. El justo fortalece su casa y por lo tanto tiene fe. ¿Y qué es la fe? ¿Qué es la fe? Lo hemos visto muchas veces, pero por el hecho de que lo hayamos visto una vez no significa que lo vamos a dejar de ver. No significa, hermanos, la palabra debemos de verla constantemente y constantemente estar hablando de ella. ¿Por qué? Porque así la palabra se va a hacer media en nuestras vidas. Entonces el justo fortalece su casa y viene la fe. Entonces para la fe, vamos a ver qué es la fe. Muchos ya van a decir el texto de memoria, pero ¿qué es la fe? Vamos a Hebreos 11:1. La fe. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella, en Hebreos 11:2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. La convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. O sea, yo como cristiano, hermano, debo de tener fe, debo de saber, Cristo me va a dar esa fe. El justo tiene que tener fe. El justo debe de tener la fe fundamentada en Cristo. Vamos a ver lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros no podemos agradar a Dios si no tenemos fe, hermano. Si no tenemos fe, no podemos agradarlo. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que la buscan. Hermano, si nosotros no tenemos fe, no vamos a crecer y no podemos venir y decir soy cristiano, pero cuando viene una prueba, venimos y decimos no va a pasar. No, eso no va a pasar. Nosotros tenemos que confiar y creer en Dios. Porque si nosotros no tenemos esa fe, hermanos, ¿cómo vamos a poder venir y predicar el Evangelio? ¿Cómo vamos a poder venir y predicar? O vamos a decirle a un hermano que tiene una situación, Dios va a hacer la obra, hermano. No se preocupe, Dios la va a hacer. Y después, ay, hermano, si no creo que Dios le cumpla, pero, ay, ¿qué pasa? No podemos decir a ver qué pasa con Cristo. Con Cristo va a pasar,
pero no en nuestro tiempo, no en nuestro tiempo, hermanos, sino en el tiempo de Dios. Cuando Dios crea prudente, cuando Dios crea que cuando Dios tiene un plan trazado en nuestra vida. Y cuando Él venga y diga, es aquí, es aquí. No son nuestros planes. No son nuestros planes, hermano. Y es lo que a nosotros nos cuesta entenderlo. Yo soy una de esas personas. Me cuesta entender lo que Dios tiene preparada para mi vida. Me cuesta entenderlo. Pero, ¿qué es lo que a mí me ayuda? La palabra. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que la buscan. Hermanos, el justo fortalece su casa y tiene fe, pero no se acaba ahí. No es únicamente tener fe. Sí, yo lo creo. Pero ¿qué es la fe sin las obras? La fe sin las obras es muerte, hermanos. La fe sin las obras es muerte. En Santiago 2:20 lo dice. Leámoslo. Mas quieres saber, hombre vano, ¿qué es la fe sin obras? Es muerte. Y en el 21 nos dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Hermano, la fe, el efecto de la fe son las obras. El efecto de una fe bien fundamentada son las obras. Y nosotros tenemos que entender eso, que el efecto de una fe bien fundamentada en Cristo son las obras. Si no, simple y sencillamente, si no vamos a ser justificados delante de Cristo. Porque para que nosotros seamos justificados delante de Cristo necesitamos tener una fe con obras. Si no, no vamos a ser justificados delante de Cristo. Por nosotros, entendiendo esto, hermanos, de que las obras es necesario para poder que se haga efecto, que realmente se vea el efecto del justo en nuestra vida, son necesarias las obras. Y lo dice también, hermanos, en Santiago 2:14. ¿Qué dice Santiago 2:14? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá salvarle? ¿Podrá salvarle? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Necesitamos hacer las obras. Y lo vimos al principio, hermanos. El justo por característica, el justo es generoso. Entonces, hermanos, la fe sin obras es muerta. Y nosotros tenemos que entender esa parte. Porque el justo fortalece su casa. A través del fortalecimiento de su casa, el justo tiene fe. Pero el efecto de una fe bien fundamentada son las obras. Entonces, hermanos, hemos platicado ya acerca de esto. Y yo quiero ir terminando este mensaje con el versículo de al justo le irá bien, de Isaías 3:10. Pero para que el justo le vaya bien, hermano, es necesario que todo lo que ya platicamos de
de que fortalece su casa, de que el que tiene, de que fortalece su casa, la fe, y la fe, el fruto de la fe es la obra, entonces el justo le irá bien. Y Cristo no nos deja solos y nos dice, estos versículos. En Isaías dice, en Isaías 3:10, vamos a ver en Isaías 3:10. En Isaías 3:10. El libro de Isaías, que el libro de Isaías es tremendo para uno fortalecer su palabra, pero tiene uno que entenderlo, ¿verdad, hermanos? Isaías 3:10. Dice en Isaías 3:10. Decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. O sea, ya vimos, hermanos, de que el justo fortalece su casa, la fe y hace las obras, pero al justo le irá bien por esto, hermanos, por lo que ya vimos, por esta tétrada que el hermano pastor nos ha mencionado. Al justo le irá bien. Decidle al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. De lo que yo ya sembré, de esto voy a comer. ¿Y por qué le irá bien al justo? ¿Por qué le irá bien al justo? Dice en Proverbios 4:18. Leamos Proverbios 4:18. Proverbios 4:18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Los justos van a ser levantados, hermano. Pero tenemos que cumplir este proceso. Tenemos que cumplir un proceso, y a través del cumplimiento de ese proceso, el justo va a ser levantado. Nosotros vamos a ser levantados. Yo creo que yo voy a ser levantado en el nombre de Cristo. Tenemos que creer, hermanos. ¿Por qué le irá bien al justo? Porque en su casa hay júbilo. En Salmo 118:15. Y anotemos estas citas, hermanos, y vamos a estudiarlas a más profundidad. En Salmo 118:15. Salmo 118:15. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace provecho. Al justo le irá bien, porque en su casa hay júbilo. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace provecho. Hermanos, nosotros debemos de cumplir este proceso. Y debemos de ser justificados, tener fortalecimiento en nuestra casa, fe, y el fruto de la fe son las obras. Entonces, hermanos, y para mí ha sido un verdadero privilegio poder compartir esta palabra con ustedes, poder, ahí sí que Dios, yo espero que Dios hable a través de mí, que haya hablado a través de mi vida, y poder transmitirles a ustedes ese mensaje y dejarles este pequeño proceso. El justo fortalece su casa, el justo tiene fe, el fruto de la fe son las obras, y al justo le va a ir bien. Al justo le va a ir bien. Y yo confío, creo que al justo le va a ir bien. Yo ya estoy justificado delante de Cristo, y tenemos que cumplir este proceso. Entonces, hermanos, vamos a orar, orar para despedir este corto tiempo que nos dio. Cuidémonos, hermanos, cumplamos con todas las normas de salubridad. No faltemos ahí sí que a las disposiciones,
Y más que todo a eso, nosotros cuidémonos, usemos nuestras mascarillas, como ya nos lo han mencionado las hermanas de los martes que ministran a los niños. Y tienen ahí sus figuras en las que les muestran a los niños, pero a veces así hay que hablarnos inclusive a los adultos, ¿verdad, hermano? Cuidémonos, usemos nuestras mascarillas y salga solo si es necesario salir, hermano. Solo si realmente es necesario salir. Si no, mejor concentrémonos, estudiemos la palabra y que se fortalezca nuestro espíritu. Vamos a orar, hermanos, inclinemos nuestro rostro. Señor, te agradezco, Padre, por este tiempo que me permitiste. Señor, te pido, Padre, de que esta palabra que haya quedado en el corazón de los hermanos. Te pido por cada uno de los miembros de Monte Gerizim, Señor, guárdalos, cuídalos, protégelos, Señor, líbralos de todo mal. Aborrecemos, Señor, a toda acechanza del enemigo. Te pido, Señor, que esta palabra quede en el corazón de cada uno de ellos y que se haga mella, Señor. Que se haga mella, Señor. Y que así como nosotros entendemos, Padre, de que el justo debe fortalecer su casa, Señor, de que ayúdanos a tener la fe para poder demostrar en obras, Señor, lo que es tu palabra, Señor. Te agradecemos, Señor, por todas tus bendiciones, por tu fidelidad, porque no nos has dejado y no nos dejarás, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Un gusto, hermanos, haber compartido con ustedes. Que Dios los bendiga y que realmente esta palabra quede en el corazón de cada uno de ustedes. Es mi mayor deseo. Feliz día, hermanos. Que Dios los bendiga. Nos reunimos hoy con cánticos de júbilo. Nos reunimos para darle gloria a Dios. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Entonaremos alabanzas al que vive y le daremos la mejor adoración. Nos postraremos cantando